Hi, dear students. It's good to be here again. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén viendo esta clase. Vamos a comenzar con la unidad 2 para primero de bachillerato, el cual se titula Inspires Culture. Y comenzamos con un word bank. Tenemos las siguientes palabras: taking up, attend, being, starting, and participate. Pues vamos a ver. En la primera, dice, they have studied a foreign language for 2 months. Ellos están estudiando un idioma extranjero por 2 meses. She is being aboard for 2 weeks. They've taken up karate since February. Pero este taken no significa tomar del verbo tomar agua, tomar algo con nuestras manos, sino tomar clases. Por eso taking up karate o taking on singing classes, clases de canto. Entonces aquí tenemos, I have attended a workshop at the museum since December. They've been members of a dance group for more than a year. More than a year. Estamos el being otra vez. Dice, we've participated in a reading campaign since January. En este sería participar, en este sería asistir, no de atender, de poner atención, sino de attendant, de asistir. ¿Ya? Entonces aquí nos encontramos con la parte de la gramática, que como nos dimos cuenta, ya vimos en el ejercicio anterior, vamos a ir a la página anterior, que algunas cositas van a cambiar y les voy a explicar con este cuadrito. Por ejemplo, en este caso, voy a cambiar de color. Tenemos la palabra, los verbos regulares, regular verbs. ¿Ok? Tenemos travel, que lo único que hacemos es añadirle la ed cuando queremos que sea pasado. Y si queremos que sea pasado participio, igual, solo le cambio, solo que se quede igual con la ed. Travel, traveled. Tenemos el siguiente verbo que dice support. Entonces, igual, lo mismo, solamente le añadimos la ed al final, supported, supported. Study, studied, studied. Study, studied, studied. ¿Ya? Lo mismo. Entonces, lo que pasa con los verbos regulares. Les recomiendo revisar una lista, en internet se puede revisar, lista de verbos regulares e irregulares. Y así uno se puede dar cuenta cuál es verbo solamente se le añade la ed o la ied, o como los que les voy a presentar, los verbos irregulares. Ay, los irregulares. En este caso, los verbos irregulares, como por ejemplo take, go o be, que estos verbos cambiarían por los siguientes. Por ejemplo, take, el pasado sería took, como cuando decimos la palabra book, libro. Si tenemos una doble O, se pronuncia como una U. Took. El pasado participio, ya vamos a ver para qué se usa el pasado participio y con qué se usa. Entonces tenemos el take en pasado participio sería taken. El go sería en pasado nada más, went. El pasado participio, gone. Y el verbo to be sería were y was. Y el been. Una pequeña explicación sobre el were y el was. Para el pasado tenemos dos formas de hablar en pasado para como era el is
y el are, que eso es en presente. Entonces, por ejemplo, tenemos el were. El were se usa con los siguientes sujetos. Con el we, con they y con you y el otro you. Sin embargo, el was se usa para she, he, it, ¿ya? Entonces sería they were, you were, tú eras, o tú viste, ¿ya? Entonces, por eso es un were y was. Y por último tenemos que el pasado participio de el verbo be es been, doble E. Y por ejemplo, vamos a realizar este ejercicio de acá, que dice circle and option to make these sentences true for you. Bueno, que hay que marcar la oración que quede más certera a lo que cree uno. Dice, entonces dice, I have taken up a sport or hobby. No, no estoy tomando ningún ejercicio ni hobby. Entonces, I haven't. Dice, haven't been abroad. No, haven't. My mother hasn't studied English. My mother, no, she hasn't studied English. Y así es como termina. ¿Vale? Reflect on grammar. Entonces, si se dieron cuenta, hay algunas cositas nuevas que estamos viendo en estas oraciones que les voy a explicar. Por ejemplo, aquí tenemos, have you taken karate? Yes, I have. No, I hasn't. Sería I haven't. Por ejemplo, aquí sería, has she visited the Louvre Museum? Yes, she has. No, she hasn't. Entonces, en este ejercicio, en este grammar de aquí, nos damos cuenta que está usando dos cosas importantes. La primera, el have y el has. ¿Ya? Después nos damos cuenta que está usando el pasado participio de las palabras. ¿Ya? Y además de eso, está respondiendo con have, I have. ¿Ya? She has. She has. Por ejemplo, how long has she been? Nos dimos cuenta que el been era el pasado participio del be, ¿cierto? Entonces dice, since she graduated for 2 weeks. Use how long to ask for the duration of the activity. Aquí nos dice, se usa el how long para preguntar la duración de una actividad. Dice, use for to indicate a period of time. Entonces dice, usas el for para indicar el periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, sería aquí lo dice for 2 weeks, por 2 semanas. Use since to indicate a point in time. Desde que ella se graduó. Since she born, desde que ella nació. Since she get sick, desde que ella se enfermó. ¿Ya? Seguimos. Ese sería el have y el has. Sin embargo, cabe recalcar que esta información también es importante que la tengamos en cuenta. Aquí en inglés tenemos sujetos plurales e, y, y singulares. Entonces, cuando son plurales, vamos a usar
el have. Como por ejemplo, we, they, you. Y vamos a usar, para los singulares, vamos a usar el has. ¿Cuáles eran los singulares? She, he, it. ¿Listo? Por esa razón es que nosotros aquí podemos darnos cuenta que aquí dice have you. Estamos usando este de acá, este you. Has she. Estamos usando este de acá, porque es singular. ¿Ya? How long has she? Vemos ahí que dice, y responde de la misma manera, yes, she has. No, she hasn't. ¿Ya? Con esto en mente vamos a lo siguiente. Lesson 2, sección número 2, tema 2, dice, Cultural Literacy for Everyone. Y tenemos un poquito más de lo que vimos en el tema anterior. Sin embargo, este está un poco más desglosado, porque aquí aparece el presente perfecto y el pasado simple. El pasado simple es como lo escuchamos, es más simple. Solamente es, como lo vimos acá, vamos a ir un poquito atrás, lo siguiente, el past form, se usa el past form. Entonces, travel, le añadimos la ed a ese verbo, study, le añadimos el ied, support, supported, la ed. Y en los irregulares sería como take, sería took, go, went, be, where, was, ¿ya? Y en el caso de los presentes perfectos se usa lo que es el pasado participio, ¿ya? Que es algo que explicamos en esta parte de aquí. Entonces, vamos a poner el colorcito. Para el presente perfecto nos damos cuenta que se usa el have been, que es lo mismo que lo que vimos en antes, solamente que sería have, que sería I have. Eso significaría I, I have o I sería lo mismo, ¿ya? Solamente es una contracción. Recuerden que en el inglés se contraen bastante las palabras. Dice, I have been to concerts many times. Yo he ido, yo he estado en conciertos, en conciertos mucho tiempo, o sea, en muchos tiempos, muchos conciertos. Simple past. Como vemos que el pasado de go era went, el pasado simple. Entonces aquí tenemos que usar el went. Y dice last month. Dice, I went to a great concert last month. Yo fui. No dice yo he ido. Dice, yo fui a un gran concierto el mes pasado, el mes anterior. ¿Ya? Vamos a aprender un poquito de lo que es el presente perfecto. Dice, the present perfect tense is used for actions that happened in an indefinite time in the past or actions that are repeated. Entonces, dice, el presente perfecto, perdón, es usado para acciones que pasaron en un tiempo indefinido o acciones que son repetitivas. Por ejemplo, I have been to concerts many times. Como, no fue solamente a uno, sino que ha ido a varios conciertos, a uno, después a otro, después a otro. Sin embargo, lo que es el simple past, el pasado simple, dice, is used for actions that happened at a definite time in the past and are finished. Entonces, el pasado simple dice que son acciones que igualmente ya pasaron, pero en un periodo de tiempo definido y ya terminaron. O sea, no es algo repetitivo, no se vuelve a repetir. Por eso aquí en esta oración te dice, I went to a great concert last month. Diciendo, yo fui a un gran concierto y te está diciendo cuándo.
el mes pasado. Y ahí murió. No volvió a pasar, no estoy diciendo yo he ido, yo voy a ir, no. Yo fui y fue el mes pasado. ¿Ya? Vamos a ver en esta tablita de aquí, que dice past, simple y present perfect. Entonces aquí nos damos cuenta que nos está primero mostrando la estructura, porque para entender una lectura o una práctica, nos tenemos que dar cuenta cuál es la estructura que tiene esa oración para identificar el tiempo verbal, o sea, si ya sería pasado o sería presente perfecto. Entonces aquí tenemos sujeto y verbo en ing. Vamos a hacer un ejemplo. Sujeto, vamos a usar she. She played soccer. Ella jugó fútbol. Nos tenemos cuenta que estamos cumpliendo, ¿cierto? Con la norma de eso. Entonces vamos aquí. We have, bueno, vamos a usar la contracción. We sería have o have. Exacto, como es plural, entonces sería have. Entonces vamos a ponerle. Y have been, ellos han estado teniendo. Ellos han estado teniendo clases. Entonces aquí tenemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, we lived in Japan from 1995 to 1988. ¿Ya? Esto sería del pasado simple. Como nos dimos cuenta, usa el from desde el 1995 hasta 1998. O sea, ya la acción terminó. Express, finish, time. Refer to definite time, a un tiempo definido. Dice, I saw the Eiffel Tower in 2007. Yo vi la Torre Eiffel en el 2007. Dice, indicate series or finishes action. Por ejemplo, first he read the book and then he watched the movie. Ella primero leyó el libro y luego miró una película. Igualmente está diciendo varias acciones, pero todas están en pasado. O sea, todas terminaron. Y cuando nos vamos al presente perfecto, nos damos cuenta que también tenemos cosas parecidas. Y tenemos, I've worked as a teacher since 2011. Dice, describe unfinished action, porque no dice tú, o sea, sí, en este caso esta persona sigue siendo profesora hasta el día de hoy. Porque dice, ella ha estado trabajando como profesora desde el 2011. No nos da una acción ya finalizada. Dice, refer to indefinite time. Dice, I have seen the Eiffel Tower. Entonces dice, refer to indefinite time. Dice, I have seen the Eiffel Tower. Entonces dice, yo he estado mirando la Torre Eiffel. No nos dice cuándo, no sabemos en qué tiempo está. Dice, express experience or result. Por ejemplo, she has already watched this movie 3 times. Ella ha visto ya esta película 3 veces. Entonces está expresando experiencia o resultado. ¿Ya? Pero no nos dice que cuándo, ni si ya lo dejó de hacer. No. Lo que ella ha estado mirando. O sea, puede ser que haya estado mirándola desde ayer y hoy 2 veces. Y ahí con esas 3 no sabemos. Y eso sería el presente y el presente y el presente perfecto. Entonces ahí dice, la tercera lección de la unidad 2 sería reading to choose. Dice definitely. Entonces aquí tenemos un word bank.
Ya dice, would recommend, contains, definitely interesting. Vamos a llenar con lo que analizamos. I, ya esto ya lo vimos en la unidad anterior, would like to recommend. Recommend. This website has an, interesting. No es interesting, interesting. It's also, y la última palabra que nos falta, contain. Entonces, si leemos, dice lo siguiente. I definitely recommend this book because of its original ending. Yo definitivamente recomendaría este libro porque tiene un final original. I would like to recommend this movie to all jazz music fans. A mí me gustaría recomendar esta película para todos los fans de el jazz, de la música jazz. Dice la letter C, letra C, dice, this website has an interesting collection of English exercise. Esta página web tiene una interesante colección de ejercicios de inglés. Dice, it also contains podcasts and videos to practice your English. Esto también contiene podcasts y videos para practicar tu inglés. De ahí estamos usando el Word Bank. ¿Todo está? Borrar, perdón. Vamos con esto correcto y seguimos. Dice, choose the correct connector. Los connectors o conectores son muy importantes en inglés y en español también. ¿Por qué? Porque conectan oraciones. No es lo mismo decir, comí, me desperté, me bañé, comí, me fui a la escuela, que decir, primero me desperté. Después de un tiempo hice lo siguiente y finalmente hice esto. Suena más completo, ¿cierto? Y nos da como que una línea de tiempo o o como que nos explica si es que estamos añadiendo información, estamos viendo, contrastando información o estamos adicionando información. Como lo que dice aquí en el Greeting Strategy. ¿No? Que aquí en el Greeting Strategy dice, connecting similars and constructing ideas. Conectando similares o contrastando ideas. Dice, use also, la palabra also, use also, and in addition, to give extra similar information about an idea. Esto es importante, extra and similar. No es que ponemos por ejemplo, estamos hablando de los animales, de los perros en específico. Y estamos diciendo que los perros salen a pasear, perdón, comen, yo no sé, cierto tipo de comida, ladran, y ponemos in addition, el restaurante de fulanita de tal cerró. No tiene información ni similar ni extra información. ¿Ya? Si queremos usar de manera correcta el in addition o el also, tendrías que decir, el perro come cierto tipo de comida, además, o in addition sería además, también duran, o sea, en este caso tienen una esperanza de vida de 14 años. O sea, ahí estamos diciendo in addition, estamos añadiendo información, no solamente añadiendo información, sino información similar. Y por último tenemos lo que es el unlike, que significa a diferencia. Entonces, por ejemplo, veamos cómo lo usa aquí, dice. Unlike commercial movies, Indian movies usually offer different stories to help you see the world from different perspectives. You can also get familiar with foreign customs. Additionally, you will be able to enjoy different actors, actresses, and directors.
Nos podemos dar cuenta que aquí dice, a diferencia de, de las películas comerciales, eh, India Movies usualmente ofrecen diferentes historias para ayudarnos a ver el mundo de una perspectiva distinta. You can also, tú también puedes familiarizarte con las costumbres extranjeras. Además, además, tú vas a, a estar habilitado para disfrutar diferentes actores, actrices y directores, ¿ya? Entonces nos damos cuenta aquí cómo usa estos conectores son like, also, and additional. ¿Ok? Vamos a borrar la pizarra. Lección número 4. Dice, in the same boat, en el mismo bote. Comenzamos con idiom. Idiom no significa idioma. Idiom significa a word or phrase that isn't meant to be taken literally. Una palabra, una frase que no se debe de tomar su significado literal. ¿Ya? Por ejemplo, en la costa, las personas que son de la costa, algunas personas dicen lámpara, ¿ya? No se están refiriendo a que hay una lámpara o a una lámpara, sino a algo, depende del contexto, ¿no? Algo que no es real o un chiste o como decir, o una expresión de sorpresa, ¿ya? Lo mismo en este caso los idioms. Es una palabra, es una o frase que no significa, no sé, su significado no se tiene que tomar literal. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, dice, pull yourself together. Si nosotros lo queremos tomar literal sería ponte a ti mismo junto. Pero lo que significa en realidad es que es calm down, como tranquilo. Pull yourself together, man, significa calm down. Por ejemplo, aquí el otro ejemplo dice, I'm going to call it a, perdón, I'm going to call it a night. Significa I'm going to bed, o sea, me voy a dormir, me voy a la cama. Eso es un idioma. Para decir idioma sería language. Y aquí tenemos muchos más. Por ejemplo, tenemos A Real Page Thunder, un libro que te atrapa desde el principio. Esta frase se utiliza para describir un libro o una pieza de escritura que es tan cautivadora. Sería A Real Page Thunder. Como por ejemplo, el libro de Gabriel García Márquez, It's a Real Page Thunder. Es como un libro que te atrapa desde el principio. Siguiente dice, take a rain check. Dejarlo para otra ocasión. Eso significa. Esta expresión se utiliza cuando alguien rechaza una invitación o u oferta, pero sugiere hacerlo en otro momento. Take a rain check. In the same boat. Significa estar en el mismo bote. ¿Ya? O sea, por ejemplo, no, no te preocupes, we are in the same boat. No, no te preocupes, estamos en el mismo barco. O sea, estamos juntos en esto. Hit the book significa ponerse a estudiar. Entonces ahí nos podemos dar cuenta con eso, más o menos, cuál sería el número y la letra que va con el significado, ¿cierto? Y eso sería todo con la unidad número 2. Un gusto poder haberles explicado esta clase.